a perder el PSOE. Las elecciones de ayer no era para dirigir el país, era para las comunidades y los municipios. Así que ustedes van a seguir viendo a Zapatero, a Rubalcaba, a todo el mundo dirigiendo la cosa en el país hasta de aquí a 10 meses que habrá las elecciones, si no las adelantan, porque es un sistema parlamentario. Bueno, y como les dije, Mario Roche, yo le he invitado para que lo discutamos. No crean que porque vamos a hablar de España y de las particularidades no tiene aplicación en Puerto Rico, porque vamos a aterrizar en Puerto Rico. Cómo todo eso incide, cómo puede incidir en la vida puertorriqueña. Así que, Mario. Bueno, vamos a tratar entonces de hacer la explicación de una manera más o menos ordenada. Vamos a comenzar planteando de que hoy en día, Benny, como tú has discutido en muchos de tus programas, la influencia que tienen los medios de comunicación en los modos en los que la gente asume una opinión política y o participa en su ejercicio ciudadano es mucho mayor. Por eso hay muchas personas, teóricos de la comunicación, que dicen que hoy en día más que nada vivimos una sondeocracia o una mediacracia, media en alusión a los medios de comunicación, porque las maneras en que los medios explican el día a día influencian muchísimo la opinión de las personas. Comenzamos por ahí. En el caso de España, me gustaría abrir un paréntesis y decir que más allá de esa influencia que han tenido los medios en la acción política de lo que ocurrió ayer y lo que sucedió previamente con el llamado movimiento del 15M, la ocupación de las plazas, la manifestación de una insatisfacción profunda por parte de la ciudadanía con respecto al Estado, al gobierno, esto por la crisis económica, por la corrupción, al bipartidismo hegemónico muy parecido a lo que ocurre acá. Pues en el caso de España yo quería, en un paréntesis, subrayar el hecho de que allí hay una tradición ciudadana muy importante desde el tránsito a la democracia, ¿no? Una vez muere Franco, que es muy sólida. O sea, ahí hay una conciencia cívica y hay un deseo por parte del ciudadano de a pie, como se dice allá precisamente, por reivindicar unos derechos y expresarse. Ahora, dicho esto con respecto a la sondeocracia o a la mediacracia, ¿verdad? En el caso de estas nuevas tecnologías, pues tendríamos que establecer unos antecedentes que podemos utilizar de ejemplo lo que ha ocurrido en España también. No sé si tú recuerdas los atentados del 11 de marzo de 2005 que ayudaron, en Madrid. Ayudaron con el tuteo a la gente que entendiera que no era verdad lo que decía Aznar. Efectivamente, pero no era el tuiteo. Se usaba sobre todo la telefonía móvil. A través de teléfonos celulares, mensajes de texto, la gente se convocó de manera espontánea. Y hay que decir que allá en España, no como en Puerto Rico, que podemos estar en campaña hasta el día antes de la elección, allá hay un periodo de lo que llaman el periodo de reflexión, en el que se supone que todo se calme y se sosiegue. En el contexto del 11M no se dio así, porque la efervescencia y el deseo de expresarse por parte de la ciudadanía con respecto a la manipulación evidente que hacía el Estado. Tenemos que hacer aquí un paréntesis, ¿no? El paréntesis es porque la gente no va a entender qué fue lo del 11M. El 11M fueron los atentados que llevó a cabo un grupo de Al Qaeda radicado en España y que ocurre, y descarriló los trenes de la ciudad, efectivamente en la ciudad de Madrid. O sea, hubo una serie de explosiones en varios vagones. Murieron alrededor de 100 y pico de personas y fue una situación traumática. Y el gobierno comenzó a decir que había sido ETA. Que había sido ETA para unir. Y entonces la gente se dio para unir y para abrogarse el apoyo, porque estábamos hablando de una situación que se da pocos días antes de las elecciones generales. Seguro. Y entonces esa manipulación por parte del gobierno de Aznar dio paso a esta manifestación ciudadana de alto vuelo, espontánea, que trajo como resultado el inesperado triunfo de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Pero por qué? Vamos a explicarle. Porque mientras el gobierno estaba echándole la culpa a ETA, para ver, la gente dice, eso es embuste, aquí lo que pasó, esto fue Al Qaeda que lo hizo eso aquí en Madrid. Y entonces aquellos empezaron a negarlo más. Y entonces ahí fue que se regó y explotó el texteo y la gente se movilizó y entonces se convirtió en una erupción instantánea provocada por el texteo. Exacto. ¿Qué hacía el gobierno de Aznar en aquel momento tratando de mitigar daños?
empezó a reunirse con directores de medios de comunicación, empezó a filtrarles información secreta, entre comillas, en la que se sugería, ¿no?, la participación de ETA, que es este movimiento terrorista vasco que ha reivindicado por años la soberanía de esta región autónoma de España. Y entonces la gente reaccionó a las mentiras, reaccionó manifestando su indignación, convocándose. ¿Cómo? A través del teléfono celular. Vamos a vernos en la Plaza del Sol a tal hora. Nos vamos a ver en la calle tal, sede del Partido Popular, por dar un ejemplo, a tal hora. En Génova, exactamente, porque Ferraz es donde está el Partido Socialista. Y entonces de pronto la gente llegó. O sea, no hizo falta una convocatoria de un líder, como mencionabas tú hace un rato, claramente definido, sino fue una convocatoria de la ciudadanía, quiero decir, Fuente Ovejuna, podríamos decir, ¿verdad? Bueno, volviendo al presente, pues entonces eso es un antecedente importante, pero es que también ocurrió, Beni, no solo cuando los atentados del 11 de marzo de 2005, sino también cuando se dio toda la oposición a la guerra, a la participación de España en la guerra de Irak, donde hubo unas manifestaciones tremendas. Eso te puedo contar porque en aquel momento estaba terminando mi doctorado y yo estuve allí y pude ver, y era realmente impresionante. Pues por eso es que adquiere importancia, porque la razón de la participación de España en la guerra de Irak es la que provoca que España se convierta en un objetivo de Al Qaeda. Efectivamente. Entonces,